Un vistazo a la historia de Chile. Lo que es hoy nuestro país fue invadido inicialmente en 1536 por Diego de Almagro, que se retiró frustrado. La oposición indígena, la falta de riqueza, la inclemencia del tiempo. Los españoles volvieron, esta vez encabezados por don Pedro de Valdivia, que el 12 de febrero de 1541 fundó Santiago, que el 11 de septiembre, en Chile todo lo importante pasa en septiembre, fue atacada e incendiada completamente por el cacique Michimalonco. Lo que se nos cuenta poco es que este mismo cacique, más el cacique Colo Colo, después hicieron las paces con Pedro de Valdivia y lo acompañaron en las campañas contra los mapuches en el sur. Bien, este Pedro de Valdivia resultaría después muerto por un alzamiento mapuche que encabezó Lautaro, que había sido un paje de él y que había aprendido de él las técnicas de la guerra. Ese Lautaro es extraordinariamente importante porque, de ser estudiado desde el punto de vista militar, tiene en la práctica todos los principios que siglos después von Clausewitz va a enseñar de la guerra. Bien, la época de la conquista termina como tal en 1598 en la batalla de Curalaba, en que el jefe indígena, que era un mestizo, ya era un mestizo, Pelantaro dio muerte al gobernador y destruyó todo un destacamento militar español, que establecieron entonces la frontera en el río Biobío. Con una guerra intermitente, se hacían pactos, se rompían, que duró varios siglos. Pero la guerra sostenida se terminó. Los españoles más o menos respetaban el río Biobío como el límite natural. Bien, ¿qué características tenía Chile? Primero, era un país muy pobre. Segundo, era un país de mestizos, porque españolas no querían venir, o venían muy pocas a nuestro país. Aquí iban a venir a la pobreza. Segundo, característica además de la pobreza era que a partir de ellas, las inclemencias naturales, donde los terremotos destruían lo que se lograba construir. Solo el 20% de la tierra era cultivable. No habían grandes civilizaciones a las cuales despojar. Y los alzamientos mapuche eran permanentes, lo que obligaba a mirar a Chile siempre como una gobernación, que era la parte política, y una capitanía general, que era una estructura del ejército español. Chile fue siempre capitanía general y hubo que mantener un ejército permanente, lo que resultaba muy caro. Por eso solo dábamos cuenta de pérdida en la casa de contratación de Sevilla. Bueno, los terremotos también destruían lo poco que se lograba construir. A partir de 1598, de Curalaba, se inicia lo que llamamos colonia, que tiene tres características. Primero, Chile es un país mestizo, sin caudillo. No hay que disputarse, esto no es como Nueva Granada o lo que después va a ser el Perú o México, donde hay riqueza, donde los conquistadores se pelean entre ellos. Almagro terminó muerto en 1538 en una disputa interna entre los españoles. Aquí no, porque no hay que disputarse. Nuestro país es mestizo, sin caudillo y con respeto y apego a la ley, característica que lo va a perseguir siempre. La colonia, entonces, nuestro país, una colonia muy pobre. Digamos dos cosas que lo reflejan. Primero, que la Casa de Contratación de Sevilla, que era el Ministerio de las Colonias español, que estaba en Cádiz, solo dábamos pérdida, y pedíamos dinero prestado. Por eso, en un momento, el rey determinó que había que abandonar Chile, porque los mandaba a buscar dinero, no es que le pidieran dinero prestado a él. Pero no se hizo en definitiva porque ya los que luego van a ser los chilenos se habían aquerenciado con el terruño. Segunda anécdota histórica que refleja la pobreza. Cuando don Felipe II se trató de casar con doña María Tudor, una reina inglesa, la diplomacia inglesa dijo: tiene que casarse con un rey, no se puede casar con un príncipe, porque ella ya es reina. Entonces, el rey español buscó cuál era
lo más pobre, lo más pequeño, que no le causara una división en su imperio. Y estableció que lo más pobre, lo más modesto era Chile. Y por eso se llamó el Reino de Chile y a don Felipe II se le dio el título de Rey de Chile. Esta es la razón por que muchos de los documentos de aquella época dicen el Reino de Chile. Pero esto indica que nosotros éramos insignificantes. Bien, Chile salió a la independencia a partir de causas externas. En España, don Carlos IV y su ministro Godoy estaban en sintonía con lo que había pasado en la Revolución Francesa, con la idea de la ilustración, de modernizar el país. Su hijo Fernando VII era contrario a esto. Estas contradicciones internas de los españoles permitieron que Napoleón invadiera España, los detuviera a los dos y pusiera a su hermano José como rey de España. Esto produjo una guerra de resistencia a los españoles, que ellos llaman guerra de independencia, y dejó en el aire a las colonias. Se formaron las juntas de gobierno en toda América Latina y también en Chile. Esa contradicción externa actuó sobre las contradicciones internas, que básicamente eran tres. Primero, el rey solo permitía comerciar entre las colonias, cosa que se hizo muy al final. O sea, no había comercio con otros países. Segundo, los cargos públicos, que eran muy apetecidos, sobre todo en Chile, porque eran una renta fija, estaban reservados a los peninsulares o a gente que viniera de fuera del país, como el caso del papá de Bernardo O'Higgins, don Ambrosio. Y tercero, había una acumulación cultural, política, ideológica originaria, que hacía que estuviera surgiendo una juventud que quisiera gobernar por sí misma nuestro país. Bien, surgimos entonces a la vida independiente con tres características: respeto a la ley, ausencia de caudillos. En Chile nunca le va bien a los caudillos. Y tercero, que nadie tiene que apitutarse. Mire, en 1812 mucha de la oposición que se ganó José Miguel Carrera fue producto de que él estableció un reglamento donde el director supremo, que era él, no tenía fecha de término. A O'Higgins lo derrocan en 1823 por lo mismo, porque se negaba a instalar el parlamento y él se iba a quedar para siempre. ¿Le suena conocido? Hay otro caballero en el siglo XX que trató de hacer lo mismo y hasta sus propios partidarios le dijeron que no. Bien, Chile en su vida independiente conservó las características de la colonia que he mencionado, y en 1879, en 1840 empiezan a surgir el guano y el salitre, o sea, empezamos a conocerlo. Y eso produce una disputa con Bolivia, que era una disputa más bien teórica, no práctica, porque Bolivia nunca tuvo puertos en el norte, en la zona en disputa, nunca tuvo una flota de barcos, de buques, ni de guerra, ni de transporte, ni mercante. Y los barcos que venían a sacar guano venían a pagar impuestos al paraíso. Pero en 1866-65, doña Isabel II, hija de Fernando VII, este desastroso rey español, manda una flota muy importante, muy grande, encabezada por el buque Numancia, que era un súper barco para la época, que comete estropicio en el Perú. Chile sale en defensa del Perú, embarca en esto a Bolivia, que estaba dirigido por Mariano Melgarejo, y embarca a Ecuador, y entre todos defendemos y ganamos con el Perú el 2 de mayo de 1866 el rechazo de esta escuadra que bombardeó el Callao. Bien, esto creó un ambiente muy latinoamericanista, y Chile firmó un tratado muy beneficioso para Bolivia, que nunca había tenido mar y que quería tener acceso a las riquezas marinas, porque su salida natural era Arica-Tacna, no la zona de Antofagasta. De lo que va a ser Antofagasta todavía no existe. Y se crea, entonces, se reparte lo disputado diplomáticamente, porque la práctica era chilena, mitad y mitad. Bolivia no cumple el tratado, sería larga la explicación,
Y el 14 de febrero de 1878 trata de imponernos tributos que estaban prohibidos por tratado de 1874, porque tampoco había cumplido el de 1866. Chile negocia durante un año y ya cuando quieren expulsar a los mineros al desierto, una muerte segura, e incautarnos, entre paréntesis, robarnos las empresas salitreras, que nos estaban sacando de la pobreza, porque nosotros éramos un país agrícola. Por primera vez se pagaban sueldos y sueldos justos a los obreros mineros, y Chile empezaba a tener dinero. Nos querían usurpar eso y Chile ocupó militarmente, se desató la guerra. Chile la ganó contra todos los pronósticos, todos pensaban que Chile iba a perder esa guerra. Solo el Kaiser de Alemania decía que Chile iba a ganar porque Chile era más unido, era más disciplinado. Bien, este triunfo nos cambia a la situación del país. El gobierno de Aníbal Pinto, con el que se inicia la guerra, el gobierno de Santa María, que son gobiernos de liberales, pero que actúan con autoritarismo, con centralismo, igual que los conservadores, que habían tenido los 3 primeros decenios iniciales, Prieto, Bulnes y Montt, el negro Montt, que fue un gran presidente. El negro Montt le decían el negro porque tenía rasgos indígenas. Bueno, pero estos liberales actuaban con mano dura, y Balmaceda inicia un proceso de modernización del país, hizo grandes obras en Santa Lucía, sacó el Mapocho, construyó escuelas, el puente del Mayeco, trajo profesores alemanes, creó el instituto pedagógico, modernizó el ejército con los criterios del ejército prusiano. Y él fue agredido por un filibustero, un empresario, entre comillas, pero un apostador de juerga, John Tomás North, y que arrastró a Chile a la guerra civil, a la muerte del presidente Balmaceda y una cruenta guerra civil en 1891. Y en la que intervino incluso la flota inglesa en contra de nosotros. Esa es la primera agresión de un imperio que Chile tiene. ¿Por qué nos agreden ahora? Porque tenemos riqueza, antes éramos pobres. ¿Quién asalta a un pobre? Nadie. Como ya teníamos riqueza, fuimos objeto. Nos atacaron primero los ingleses. 1891. Bien, voy a quedar hasta aquí porque se me está acabando el tiempo y voy a hacer otro video para ir desde el triunfo de los ingleses, apoyado por apátridas chilenos como Jorge Montt, Ricardo Camin, el general Holley, Hugo Carl Martínez, que apoyaron a los ingleses pagomediantes en contra de los intereses de nuestra patria.